Hola, Nail Lovers. Hoy es martes mitológico y os hablaré del héroe griego Odiseo, mientras hago un set de unitas acrílicas presón con efecto mármol. Si os gustan estos vídeos, me ayudaríais mucho dándole a me gusta. Bueno, no me enrollo más y empiezo con la historia. Según el poeta griego Homero, Odiseo nació en Ítaca, hijo del rey Laertes y su esposa Anticlea. Cuando Odiseo era un niño, fue obsequiado con el arco del mejor arquero que había en la época, un hombre llamado Eurito. Este arco fue un regalo del dios Apolo a Eurito, y era muy difícil de manejar, pero cuando se conseguía hacerlo tenía mucha fuerza y precisión. Odiseo entrenó con el arco durante años para poder dominar su disparo, y finalmente se convirtió en un gran arquero. En su juventud, Odiseo ya dio muestras de su astucia, y su padre lo enviaba con regularidad en viajes comerciales y diplomáticos. Cuando se corrió el rumor de la gran belleza de la hija del rey Tíndaro, Helena, Odiseo se presentó ante su padre para conseguir la mano de Helena en matrimonio. Pero cuando vio la gran cantidad de pretendientes que allí había y que muchos eran ricos y poderosos, la astucia de Odiseo lo hizo plantearse que sería mejor pedir en matrimonio a Penélope, la prima de Helena, que era casi tan buen partido como la hija de Tíndaro. Para conseguir la mano de Penélope, Odiseo habló con el rey Tíndaro y le dijo que la mejor opción para casar a su hija sería hablar con todos sus pretendientes y hacerles jurar que protegerían el futuro matrimonio de Helena y el afortunado que fuera elegido para desposarla. Una vez hubieran prestado juramento, Tíndaro solo tendría que echar a suertes con quien se casaría su hija. Al rey le pareció muy buena idea y realizó todo tal como Odiseo había planeado, resultando el matrimonio de Helena con Menelao, el rey de Esparta. El rey quedó impresionado con el astuto Odiseo, así que intercedió ante su hermano para que le diera a su hija Penélope en matrimonio. Y así sucedió. Antes de su boda, Odiseo ya había sido proclamado rey de Ítaca, y poco tiempo tras el matrimonio nació el hijo de ambos, Telémaco. Pero Odiseo no podía ser feliz, ya que a Ítaca llegaban rumores de guerra. La guerra que se avecinaba no era otra que la guerra de Troya, y para librarse de ser llamado a filas por Menelao, Odiseo fingió locura, pero no consiguió engañar a los griegos y tuvo que partir a Troya. Y bueno, ya sabiendo todo el contexto de quién es Odiseo, y precisamente aquí, en la guerra de Troya, comienza nuestra primera historia, más concretamente en el final de la misma. La contienda ya duraba 10 años y todos, griegos y troyanos, estaban cansados y deseaban terminar la campaña. Hacía poco que el también legendario héroe griego Aquiles había perdido la vida, y este hecho minó mucho la moral del ejército griego. Pues eso, que tras 10 años de campaña y sin ningún bando como claro vencedor, los líderes griegos se reunieron para discutir si seguir en la guerra o retirarse por fin. Es ahí cuando Agamenón le pregunta a Odiseo qué podían hacer para acabar ya con la guerra. Odiseo empezó a explicar lo que se le había ocurrido. Muchos dicen que la diosa Atenea le susurró la idea, y era ni más ni menos que la construcción de un caballo de madera hueco y gigante, en el que en su interior se esconderían los mejores soldados griegos. El plan estaba muy bien, pero no servía de nada si los troyanos no lo introducían dentro de su ciudad. Para ello, y en contra de toda lógica, Odiseo dijo que el caballo debía ser más grande que las propias murallas de la ciudad, por lo que los troyanos, si querían meterlo dentro, deberían destruir parte de la misma. Muchos líderes del ejército griego decían que era una locura y que no iba a funcionar, pero finalmente Agamenón, al no tener otra idea, aceptó la de Odiseo y comenzó la construcción del caballo. Los griegos trabajaron durante un mes en esta obra de carpintería, aprovechando que se había pactado un mes de tregua por la muerte de Aquiles y el príncipe troyano Héctor. Una vez que terminaron de construir el caballo, los griegos lo acercaron a la puerta de la ciudad y posteriormente desmontaron el campamento y se dirigieron a los barcos para zarpar rumbo a casa. O eso pensaban los troyanos, que los veían desde la ciudad y no daban crédito. Los troyanos, al observar la retirada de los griegos, salieron a celebrarlo y rodearon con admiración al caballo de madera.
Los troyanos no tenían ni la más mínima idea de para qué servía ese gigantesco caballo, pero los griegos los ayudaron a comprenderlo. ¿Cómo hicieron esto? Un joven griego, haciéndose pasar por desertor y al que sus compañeros habían dejado atado cerca del caballo, le explicó al rey Príamo, que era el rey de Troya, que el caballo lo dejaron allí para aplacar la ira de la diosa Atenea, que se ofendió porque los griegos profanaron su templo y ahora necesitaba que los protegiera para volver sanos y salvos a casa. Esta explicación parece que convenció a todos los troyanos. Bueno, a todos menos a uno. Al que no convencieron fue a Lacoonte, que era el sacerdote del templo de Apolo. Pero la verdad que su opinión no tuvo mucho peso y además acabó siendo devorado por serpientes marinas. Ya os contaré eso otro día. Aparte de todo esto que os he contado, nos he dicho una cosa muy importante, y es que para los troyanos el caballo era un animal sagrado. Por eso ya no lo pensaron mucho más y decidieron meterlo dentro de la ciudad, destruyendo parte de su muralla en el proceso, para ofrecerlo ellos a los dioses como ofrenda por la retirada del ejército enemigo. Desgraciadamente, con esta acción, los troyanos sellaron su destino. Y es que, una vez instalaron el caballo dentro de Troya, empezaron a preparar una gran fiesta por su victoria. Al llegar la noche, los troyanos estaban exhaustos de tanta fiesta y se fueron a dormir. Incluso algunos guardias que debían proteger las murallas se quedaron dormidos. Y ahí fue cuando los griegos aprovecharon y salieron de dentro del caballo, arrasando y quemando la ciudad de Troya completamente, ganando finalmente esta guerra. Y aquí termina la primera historia de Odiseo que os contaré hoy. La segunda historia que os voy a contar hoy es sobre Odiseo y los cicones. Tras la conquista de Troya, los griegos dieron una gran fiesta, donde hubo comida y bebida en gran cantidad. En esta fiesta, eufórico y un poco nublado por el vino, Odiseo dijo varias cosas que los dioses griegos no tomaron con agrado, como por ejemplo, que habían cruzado las murallas de Troya sin la ayuda de los dioses, o que más valía la inteligencia de un hombre que el poder de un dios. Estos comentarios sentaron mal a Zeus y a otros dioses, que pese a reconocer el ingenio de Odiseo, decidieron castigarlo. Tras varios días de fiesta, los griegos partieron de la playa de Troya. Odiseo contaba con 12 barcos, y su regreso a su querida Ítaca no debía llevarnos más de 7 días. El cielo estaba despejado, el tiempo era fantástico para navegar, pero Zeus ordenó que sobre Odiseo cayera una tempestad, e incluso le lanzó varios de sus rayos, por lo que la flota de Odiseo se separó del resto de los barcos griegos. Envueltos en la tormenta y tras varios días navegando con este pésimo temporal, por fin divisaron tierra. Esta tierra era el país de los cicones, grandes guerreros y aliados de Troya en la guerra. Desembarcaron cerca de la ciudad de Ismaro, que no estaba custodiada, por lo que Odiseo y su tripulación aprovecharon para saquear la ciudad. Algunos de sus habitantes huyeron hacia las montañas. El único lugar que respetaron fue el templo de Apolo, y gracias a esto su sacerdote Marón regaló a Odiseo y a su tripulación vino dulce. Este vino era muy dulce, pero tenía mucho alcohol, por lo que quien lo bebía se volvía ebrio de manera rápida y necesitaba dormir profundamente para recuperarse. Odiseo mandó a unos pocos de sus hombres a llevar el vino a los barcos y prepararse para zarpar rumbo a Ítaca, pero algunos desobedecieron y se quedaron en el campamento de la playa bebiendo el vino, quedándose profundamente dormidos después. El resto de la tripulación y Odiseo embarcaron y decidieron esperar a la mañana siguiente para zarpar. Muy temprano esa mañana, un gran ejército de furiosos cicones bajaron desde las montañas y atacaron el campamento. Desde los barcos, Odiseo intentó ayudar a sus hombres aunque estos hubieran desobedecido sus órdenes, pero los cicones eran muy numerosos, por lo que la flota de Odiseo se vio obligada a abandonar a sus hombres en esta isla, donde fueron masacrados. Y bueno, este es el fin de estas dos historias del mítico héroe griego Odiseo. Espero que las hayáis disfrutado mucho y no olvidéis de dejarme un like y suscribiros.